seguramente han oído eso de la supremacía constitucional, que no es tanto, o sea, todos sabemos que la Constitución es la ley suprema, pero en realidad cuando dicen eso lo que quieren decir es la supremacía de la mayoría en el Congreso. Una mayoría calificada espuria, porque recordemos que para diputados solo tuvo esa coalición el 54% de los votos, 46% no votaron por ellos, y ese 46% también es pueblo. Pero ellos dicen, somos el pueblo con 54%, y como le regalaron esa espuria mayoría calificada en Cámara de Diputados, y la compraron corrompiendo senadores, como vimos, y también extorsionándolos con carpetas de investigación, pero ahora sí que haya sido como haya sido, tienen una mayoría calificada espuria, pues esa vale para fines prácticos, y todo lo que aprueben, dicen, es inatacable, ¿no? Ellos dicen, al margen de nosotros nada, por encima de nosotros nadie, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces dicen, lo que nosotros decidamos con esta mayoría calificada no puede ser tocado por nadie. Así sea lo que sea, y lo que sea es lo que sea. Si mañana se aprueba ahí poner en la Constitución que existe la esclavitud, pues no habría manera de atacarlo. Así violara convenciones internacionales, violara otras partes de la Constitución, no se podría, ¿no? Claro, me dirán, eso no va a pasar. Bueno, pero si eso puede pasar cualquier cosa, y cualquier cosa que se les ocurra. Y no importa tampoco las formas, es decir, si no lograron el quórum, ni modo. Si no tuvieron las 2/3 partes, si lo publicaron, ni modo. Porque no procede ni amparo, ni acción de inconstitucionalidad, ni controversia constitucional. Eso es lo que establecieron ahí. Ahora bien, este cambio que es telúrico en la Constitución, que prácticamente es un golpe al sistema político tremendo, porque establece lo que algunos teóricos llaman dictadura de la mayoría. Que por cierto, ese término teóricamente es muy bueno, explica cómo pasan sobre minorías, etc. Pero en la realidad es la dictadura de uno, porque esa mayoría no se manda sola. Esa mayoría vota como le indican, votan lo que quieren otra persona que vote. Está a debate quién manda, si el que se va o la que llegó. Pero esa es otra discusión. Cada quien tendrá su opinión. Pero en cualquier caso, esa dictadura de la mayoría en realidad es tiranía de una sola persona. Pero eso es un cambio constitucional muy fuerte. Y uno pensaría, qué cambio. Esa es la gran transformación que hacen, modificando la Constitución además en fast track, sin tomar en cuenta los tiempos perentorios que marca la misma ley, la ley orgánica del Congreso, a toda prisa, sobre las rodillas, en tiempo récord. Hay algunos congresos locales que lo aprobaron en minutos, no hubo discusión. Bueno, eso de cualquier manera, dicen, no lo pueden atacar. El tema es que ese cambio no se hizo pensando en el futuro. Lo sacan, aunque tiene implicaciones para después, porque nadie sabe quién puede estar en el gobierno después, etc. Bueno, eso teóricamente si todavía fuéramos democracia. Pero para el caso, esta norma que debiera uno pensar que vale independientemente de quién esté en el gobierno, lo hacen solamente para dejar sin materia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está por discutir la reforma judicial. ¿Y por qué está por discutirla? Porque varios partidos presentaron acción de inconstitucionalidad. Dice Claudia Sheinbaum, creo que mal asesorada, que los partidos no tienen personalidad jurídica para presentar acciones de inconstitucionalidad. Pero la verdad es que dice muy clara la Constitución que los partidos pueden hacerlo cuando hay reformas electorales. Y aquí se va a votar, o quieren que se vote, por jueces, magistrados y ministros. ¿Y quién lo va a organizar? El Instituto Nacional Electoral. ¿Con qué padrón? Con el del Registro Federal de Electores. Es decir, es todo el andamiaje electoral, y por supuesto que es una elección y por lo tanto tienen esa personalidad y lo aceptaron. Y para evitar que lo discutan, porque no quieren que nadie lo revise, no quieren tener control alguno sobre esto, están adelantando y acelerando los procesos, insisto, modificando la Constitución, pues, que
¿Qué les digo? Para los vecinos de un condominio trabajan con más dedicación su reglamento que estos para modificar la Constitución, que por cierto debiera ser la casa de todos. Ahora ya es el instrumento de una fracción o de una facción, mejor dicho todavía, para imponerse sobre las demás. Bueno, ya se conoce el proyecto de resolución de el ponente González Alcántara. Él, Juan Manuel, me parece que se llama, es González Alcántara, el ministro. Él es el que ya presentó, perdón, es que la verdad es que lo suman, pero es muy importante el ministro González Alcántara, que por cierto fue propuesto por López Obrador para ser ministro, pero él sí se creyó que tenía que ser independiente y lo está haciendo muy bien. Pues presentó, es Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara. Él es el ponente. Y él plantea parcialmente echar abajo la reforma. Les deja el poder de la Suprema Corte, porque él da una razón, dice, pues sí, podría ser eso también inconstitucional porque rompe la división de poderes, pero nos implica personalmente. Y es complicado que nosotros decidamos sobre nuestro trabajo. Entonces, para algo tan distinto, deja que se pueda votar también por el Tribunal Electoral, que eso le daría también el control del tribunal. De por sí ya lo tiene Morena el Tribunal Electoral, la verdad. 3 de 5 magistrados son totalmente oficialistas. Y también lo que le llaman la Comisión de Disciplina, aunque acota las facultades del Comité de Disciplina, que como viene pues serían inatacables y podría meter a cualquier juez a la cárcel. Pues bueno, el caso es que esto ha generado una gran ¿qué les digo? Una gran discusión, una gran polémica, porque lo que sí salvaría sería la carrera judicial y salvaría los trabajos de los ministros y de los magistrados y los jueces. Solo se votarían los ministros y estos puestos que les dije. Y entonces, en lugar de digamos que aceptar la discusión, dicen que los ministros no tienen facultades y además están por publicar esto que les decía que le llaman supremacía, para que nadie pueda tocar lo que ellos hagan, así sea un despropósito. Sin embargo, los ministros han dicho que no les pueden imponer la retroactividad, que eso es incluso inconstitucional y que de cualquier manera van a decidir. Si 8 ministros mantienen este proyecto, pues se tendrá que cambiar. La pregunta es si acatarán, porque lo que están amenazando otros es acatar. Y en una cosa que a mí me parece verdaderamente escandalosa, es que muestran su modus operandi. Están extorsionando completamente a los magistrados, a los ministros, están extorsionando, diciendo que quizás no acepten su renuncia, porque en la Constitución dice que solo podrán tener haberes de retiro si presentaron la renuncia con esta anticipación antes del día de hoy. Y dicen, igual y no se las aceptamos para extorsionar a los ministros con sus haberes de retiro, como sabemos que lo hacen, ¿no? Es el palo y la zanahoria, pero pues eso no es de un régimen democrático, como no es de un régimen democrático no tener controles, no tener pesos y contrapesos, no tener equilibrios, como lo que estamos viendo. Pero la verdad es que se salvaría la carrera de muchos. Recordemos que hay carrera judicial y sus cargos fueron obtenidos por exámenes de oposición. Y además de mucha experiencia, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha capacidad para tenerlo, y ahora serían relevados por personas que tienen requisitos mínimos, que estarían en la boleta, y lo que se busca más que nada es la obediencia al poder. Porque si querían alguna prueba, se pelean Fernández Noroña y Monreal para ver quién pone más nombres de los que van a palomear quién está en la boleta, porque no es que el pueblo vaya a decidir quiénes son los jueces, porque quienes deciden quiénes están en la boleta, pues es el régimen, es el gobierno, y ustedes van a decidir entre o más bien el pueblo decía, entre comillas, los ciudadanos decidirán
entre los que están. En Bolivia se vota por esto y menos del 10% del padrón participa. Eso es impresionante. Además, el gasto sería tremendo. Y si aceptaran la resolución de González Alcántara, de Juan Luis González Alcántara, entonces tendrían el gran beneficio de que evitarían una elección verdaderamente loca, delirante. Hay quien dice que se tardaría cada quien en la mesa de votación más de 1 hora para votar todo lo que se requiere. La cantidad de cargos sería un desastre y votaría muy poca gente además, y se habla de un presupuesto de más de 13 mil millones de pesos, ¿no? Les ahorrarían eso y además el caos judicial que va a hacer que millones de casos que están en los juzgados lo resuelva gente sin experiencia, sin conocimiento, etcétera. Pues eso es lo que está en juego. ¿Y qué va a pasar si efectivamente hay 8 ministros que echan abajo total o parcialmente la reforma judicial? ¿Acatarán eso o, como han amenazado, desacatarán y establecerán hasta juicios políticos? Amenazan a los ministros. Eso sería una crisis constitucional terrible. Hoy los morenistas se están jactando de que así como ya compraron a Yunes, etcétera, dicen que ya saben y tienen la certeza de que algunos de los 8 ministros, no estarán con ellos y que por lo tanto todo quedará. Y ellos, pues, insisto, salivan los morenistas porque si ellos ponen a los jueces y magistrados, pues habrá un comercio de la justicia, porque dirían, yo tengo tantos jueces, yo tengo tantos magistrados, cuando tú caigas en este juzgado dime y yo te resuelvo las cosas.